9 días antes de su muerte, un hombre de 86 años estaba de pie bajo el sol hawaiano, firme, concentrado, moviéndose todavía con la precisión que le había definido durante décadas. Se grabó a sí mismo lanzando puñetazos, agudos, controlados, inconfundiblemente suyos, y publicó el vídeo con un pie de foto que parecía menos una fanfarronada y más una filosofía: yo no envejezco, yo subo de nivel. Era el tipo de afirmación que solo alguien como Chuck Norris podía hacer y que la gente creyera. Había algo intemporal en él, algo que hacía que la idea del declive pareciera casi irrelevante. Y entonces, solo 9 días después, se había ido. Durante años Internet lo había declarado muerto una y otra vez. Los bulos se propagaban por las redes sociales, los vídeos virales afirmaban accidentes que nunca habían ocurrido, y los rumores resurgían con extraña regularidad. En 2020, durante el caos de la pandemia, circularon mensajes insistiendo en que había fallecido. En 2023, informes inventados afirmaban que se había producido un accidente mortal. En cada ocasión demostró que estaban equivocados, simplemente por seguir existiendo, por seguir moviéndose, por seguir siendo exactamente quien la gente creía que era inquebrantable. Así que cuando llegó la verdadera noticia, el 19 de marzo, 2026, no aterrizó de la forma que la gente esperaba. Parecía irreal, casi como otra falsa alarma que se corregiría en cuestión de horas. Pero esta vez no fue así. Aquel martes había sido ingresado de urgencia en un hospital de la isla de Kauai. Se había alojado en su casa frente al mar en North Shore, un lugar que él y su esposa, Jenna O'Kelly, habían llegado a amar con el paso de los años. Estaba destinado a ser un lugar de descanso, de tranquilidad, de distanciamiento de la vida, de la que ya se había alejado. Y sin embargo, a las pocas horas de aquella hospitalización de urgencia, todo terminó. Tenía 86 años. El comunicado oficial de su familia fue breve, comedido y cuidadosamente redactado. Pidieron privacidad. No revelaron la causa de la muerte. No hubo detalles dramáticos ni intentos de controlar la narración. Pero dentro de esas pocas líneas, una frase destacó de una manera que parecía profundamente personal. Gracias por quererle. Gracias por ver sus películas. Gracias por recordar a Walker. Era un reconocimiento silencioso de la conexión que había creado con millones de personas a través de Walker Texas Ranger, pero también algo más íntimo. Sugería que debajo de la leyenda, debajo del personaje, había un hombre que valoraba algo simple: ser recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que era. Los homenajes no se hicieron esperar. Donald Trump lo describió como un gran tipo y un hueso duro de roer, palabras que se hacían eco de la imagen que la gente había tenido de él durante décadas. Incluso la CBS, una cadena que en su día mantuvo una batalla legal con él por millones de dólares, emitió un comunicado lleno de admiración. Hollywood, un sistema del que a menudo se había distanciado en lugar de abrazarlo plenamente, lo lloró al unísono. Fue un raro momento en el que las diferencias se desvanecieron, sustituidas por un reconocimiento compartido de lo que había representado. A medida que se sucedían los homenajes, empezó a surgir otra pregunta, la que siempre se plantea tras la muerte de alguien cuya vida ha influido en tantos sectores. ¿Qué ha dejado realmente? La cifra que circuló fue de unos 70 millones de dólares, confirmada por los medios financieros y ampliamente difundida. Pero la cifra en sí solo arañaba la superficie, porque la verdadera historia no era la cantidad, sino cómo llegó a existir y lo cerca que estuvo de convertirse en algo totalmente distinto. Su patrimonio no era solo una colección de bienes, era un mapa de su vida. Incluía el Lone Wolf Ranch en Navasota, Texas, una extensa propiedad de 1000 acres en el condado de Grimes, que se había convertido en algo más que tierra, era hogar, identidad y retiro. Incluía la propiedad de Kauai, donde pasó sus últimos días, valorada en millones, rodeada por el mismo océano que enmarcó sus últimos momentos. Incluía Sea Force Bottling Company, un negocio nacido de un descubrimiento inesperado bajo esa tierra de Texas, algo que transformó los recursos naturales en una próspera empresa. También hubo décadas de derechos de autor, películas, televisión, promociones y un infomercial de fitness que se emitió en silencio durante casi 30 años, llegando a audiencias mucho más allá del mundo del espectáculo tradicional. Su obra había viajado por más de 100 países
incrustándose en culturas que quizá nunca compartieron un idioma, pero que entendían exactamente lo que él representaba. No se hizo público ningún testamento, por lo que la estructura de su patrimonio se rigió en gran medida por la ley de Texas. En virtud de las normas sobre bienes gananciales, Jenna O'Kelly heredaría por defecto la mitad del patrimonio conyugal. El resto pasaría a sus hijos, 5 en total de 2 matrimonios, y una relación que permaneció oculta al conocimiento público durante casi 3 décadas. Ese detalle por sí solo añadía otra capa a una vida que siempre había parecido transparente, pero que aún guardaba secretos que solo afloraban con el tiempo. El papel de Jenna en la herencia ya estaba firmemente establecido. Como consejera delegada de Seaforth Bottling Company, poseía una participación de control del 51%, lo que garantizaba que el negocio seguiría bajo su dirección, independientemente de cómo se dividieran otros activos. El rancho donde habían vivido a tiempo completo, desde que él se alejó de Hollywood alrededor del 2012, seguía siendo fundamental en la vida de la familia. Sus gemelas Dakota y Dani Lee, ya adultas, habían crecido en esas tierras lejos de la intensidad de los focos que una vez definieron la carrera de su padre. Pero no todos los que habían formado parte de su vida estaban allí para presenciar lo que vino después. Su primera esposa, Diane Holeček, había fallecido apenas 3 meses antes, en diciembre de 2025, tras una larga lucha contra la demencia. Aunque se habían divorciado hacía décadas, su historia común seguía siendo significativa, y sus 2 hijos Mike y Eric estuvieron a su lado hasta el final. En el lapso de unos meses, Norris perdió tanto a su madre como a su primera esposa, 2 figuras que habían marcado los primeros capítulos de su vida, y luego antes incluso de que llegara la primavera él les siguió. Es un detalle que rara vez aparece en los titulares, pero que dice mucho. Porque en esos últimos meses el hombre que el mundo veía como invencible estaba experimentando silenciosamente una pérdida a un nivel profundamente personal. El tipo de pérdida que no hace ruido, que no reclama atención, pero que lo reconfigura todo internamente. Y aún así eso es solo una parte de la historia, porque enterrado en la historia de su familia, había algo que pocos conocían, un secreto que permaneció oculto durante casi 30 años y que solo conocían las personas más cercanas a él. Mucho antes de la riqueza, antes de la fama, antes de una sola pelea en pantalla o de un mito cultural, había un niño en Ryan, Oklahoma. Un niño que se describía a sí mismo, no como fuerte, no como seguro de sí mismo, sino como dolorosamente tímido, casi invisible. Chuck Norris nació como Carlos Ray Norris, el 10 de marzo, 1940, y desde el principio la supervivencia no estaba garantizada. Llegó al mundo como lo que los médicos llamaban un bebé azul, luchando con niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Su madre, Wilma, crió a 3 hijos con determinación y fe, a menudo sola trabajando en lo que podía para mantener a la familia a flote. Su padre Ray, veterano de la Segunda Guerra Mundial, regresó a casa con heridas que no siempre eran visibles. El alcohol se convirtió en una presencia constante y sus ausencias se prolongaban durante meses. Norris reflexionaría más tarde que cuando su padre no estaba, la casa parecía más tranquila. Cuando regresaba, la tensión llenaba todas las habitaciones. La familia se mudaba constantemente, de Oklahoma a Kansas y a California, en busca de una estabilidad que nunca llegó a materializarse. Cuando Norris se graduó en el Instituto North Torrance High School en 1958, había pocos indicios de que fuera a convertirse en alguien extraordinario. Era delgado, poco atlético según su propia descripción, e inseguro de sí mismo. Nadie que le conociera entonces habría predicho lo que le esperaba. Ese mismo año se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y se casó con su novia del instituto. Poco después fue destinado a Corea del Sur, y fue allí, en un lugar alejado de todo lo familiar, donde algo cambió. Descubrió las artes marciales no como una carrera, ni siquiera como un objetivo, sino casi por accidente. Una clase de Tang Soo Do en la base aérea de Osan captó su atención de una forma que nada más le había llamado la atención. Entrenó sin descanso. 4 horas al día, 5 noches a la semana, con Shin Chae-chul. En solo 13 meses obtuvo el cinturón negro. Pero la importancia de ese logro
iba mucho más allá de la habilidad en sí. Por primera vez en su vida, había logrado algo difícil completamente solo. Esa comprensión lo cambió todo. Porque una vez que alguien comprende que es capaz de superar algo difícil, empieza a buscar retos en lugar de evitarlos. Cuando regresó a casa en 1962, llevaba consigo esa creencia. Empezó a enseñar karate en el patio trasero de casa de sus padres, mientras esperaba una posible carrera en las fuerzas del orden, que nunca llegó a materializarse. Poco a poco, ese pequeño comienzo se convirtió en algo mucho mayor. Creó una cadena de más de 30 estudios de karate por todo el sur de California, atrayendo a alumnos que más tarde se harían famosos: Steve McQueen, Priscilla Presley y Bob Barker. Se convirtió en 6 veces campeón profesional de karate, culminando con la triple corona en 1969, Y entonces una noche en el Madison Square Garden todo volvió a cambiar. Conoció a Bruce Lee. Aquel encuentro no fue solo una presentación. Fue el comienzo de algo que volvería a redefinir su vida, una amistad, un punto de inflexión y la chispa que le llevaría del mundo de la competición a algo mucho más grande de lo que nadie, especialmente aquel chico tranquilo de Oklahoma, podría haber imaginado jamás. Bruce Lee vio a Chuck Norris en un torneo de karate de 1967 en Nueva York y le siguió la pista después. Entrenaron juntos en el patio trasero de Lee en Los Ángeles durante 2 años debatiendo constantemente filosofías de lucha. Y ambos mejoraron gracias a ello. Entonces Lee le pidió un favor. Estaba dirigiendo una película en Roma titulada Way of the Dragon, El Camino del Dragón, y necesitaba a alguien que interpretara al villano en la secuencia de lucha culminante en el Coliseo romano. El gobierno italiano había denegado el permiso para rodar allí. De todos modos, Lee filmó ilegalmente durante 5 días. Cuando Chuck le preguntó quién ganaría el combate, Lee respondió: «No quiero vencer al campeón del mundo, quiero matar al campeón del mundo». La película se rodó por $1.930 millones y se calcula que recaudó unos $1.930 millones en todo el mundo. Chuck Norris se hizo mundialmente famoso por ser derrotado en la pantalla por un hombre al que calificó como el mejor artista marcial que jamás ha existido. Tras la muerte de Lee en 1973, su viuda se mudó a una casa a media manzana de la casa de Norris. Chuck pasaba las tardes con la familia contándole al joven Brandon Lee historias sobre su padre. Fue el estudiante y amigo Steve McQueen quien finalmente empujó a Chuck hacia la actuación. McQueen le dijo directamente: «Tienes la presencia. Ahora aprende el oficio». Chuck se inscribió en clases de actuación en MGM. Su primera película pagó $10.000. Cuando ningún estudio quiso distribuir su segunda película, Los buenos visten de negro, él y sus productores alquilaron los cines ellos mismos. Rodada por $1 millón, ganó $18 millones. Hollywood no pudo ignorarle después de aquello. Para 1993, había hecho más de 20 películas. Tenía un público fiel y dinero de verdad, pero aún no tenía lo que le convertiría de estrella de cine en pieza permanente de la cultura estadounidense. El espectáculo, la CBS, intentó borrarlo. Walker Texas Ranger se estrenó en la CBS el 21.993 de abril y estuvo a punto de morir inmediatamente. La productora original, Canon Television, quebró durante la primera temporada. Solo se habían terminado el piloto y 2 episodios adicionales antes de que la financiación se viniera abajo. La CBS estuvo a punto de desenchufarla cuando vio las cifras del estreno. Un 16,5 de audiencia, un 27 de share, lo que significaba que más de una cuarta parte de todos los televisores en uso, ese sábado por la noche, sintonizaban una serie sobre un Ranger de Texas que daba patadas de karate. La CBS encontró nuevos socios y la salvó. Lo que siguió fueron 9 temporadas, 203 episodios, y el primer drama de máxima audiencia en la historia de la televisión estadounidense, rodado íntegramente en Texas. Chuck controló la dirección creativa a través de su empresa Top Kick Productions. Insistió en argumentos morales coherentes con su fe cristiana. Empleó a su hermano Aaron
como coproductor y cantó él mismo la canción principal. La CBS acreditó a los hermanos Norris 9 años de producción dentro del presupuesto y los plazos previstos. Su contrato incluía $375 millones por episodio y el 23% de todos los beneficios. En 203 episodios, sus honorarios como actor ascendieron a $76 millones. La sindicación lo multiplicó todo. USA Network pagó $750 millones por episodio en 1997, La serie se emitió en más de 100 países. Documentos judiciales presentados años después revelaron unos ingresos totales de la franquicia superiores a $692 millones. En 2018, Norris demandó a CBS y Sony alegando que le debían más de $30 millones en beneficios no pagados. Su equipo legal documentó que CBS había estructurado sus acuerdos de streaming y distribución para evitar activar su cláusula de participación y no le había comunicado ningún ingreso por streaming desde 2004, el caso se arrastró por los tribunales durante 5 años antes de llegar a un acuerdo en julio de 2023 por una cantidad no revelada. Lo que la CBS pagó por ese caso forma ahora parte del patrimonio que heredará su familia. Chuck Norris construyó su marca sobre una imagen muy concreta, fuerte, fiel padre de familia cristiano conservador. Y en su mayor parte esa imagen era auténtica. Pero había una cosa enterrada en su interior que mantuvo completamente oculta durante casi 30 años. El secreto de la vida de Norris. En agosto 1962, mientras esperaba su baja de las fuerzas aéreas en Riverside, California, Chuck conoció a una mujer llamada Johanna en un bar. No le dijo que estaba casado. Su breve relación dio como fruto una hija llamada Dina, nacida en febrero de 1963. Johanna descubrió que Chuck estaba casado, crió a Dina completamente sola y se casó con otro hombre. Cuando Dina, 16, su madre, por fin le contó la verdad, pero le dio una instrucción específica. No hagas contacto. Él tiene una esposa, él tiene hijos, no interfieras. Durante 26 años, Dina llevó el nombre de un padre al que nunca había conocido y con el que nunca se había puesto en contacto. Entonces, se hizo público el divorcio de Chuck y Diana en 1989, 2 años después, Dina escribió una carta. El relato de Chuck en sus memorias 2004 Against All Odds describe cómo entró en su salón y la vio allí de pie. Escribió que en el instante en que la vio, lo supo sin ninguna prueba ni documentación. No necesitaba ADN ni análisis de sangre. Vio su propio rostro mirándole. Ambos lloraron de inmediato. La línea que escribió a continuación se convirtió en una de las cosas más citadas que jamás dijo fuera de una película. Puede que haya padres ilegítimos en el mundo, lo sé porque yo fui uno, pero no hay hijos ilegítimos. Dina fue plenamente acogida en la familia. En 2015, Chuck publicó una foto de sus vacaciones en Kauai, en la que aparecían Dina, su marido, y sus 2 nietos en la misma isla en la que más tarde moriría. La foto fue pública y casi nadie se dio cuenta porque para entonces el mito se había tragado a los hombres enteros. Tuvo 5 hijos en total. Mike se convirtió en un cineasta cristiano. Eric se convirtió en uno de los coordinadores de acrobacias más respetados de Hollywood y ganó un campeonato de la NASCAR en 2002. Los gemelos Dakota y Dana Lee, nacidos en 2000. 1, crecieron en el rancho tejano. Y Dina demostró que el hombre detrás de la leyenda era más complicado y mucho más humano de lo que cualquier película o meme le permitía aparentar. El año en que casi lo pierde todo. A finales de 2012, Gina O'Kelly se sometió a 3 resonancias magnéticas en 8 días para evaluar una artritis reumatoide. Cada exploración requería una inyección de un agente de contraste a base de gadolinio, una sustancia diseñada para pasar inofensivamente por el organismo en cuestión de horas. En el caso de Gina nunca se fue. A las pocas horas de la primera inyección describió que sentía todo el cuerpo como si le ardiera, como si le hubiera pasado ácido por las venas.
La llevaron a urgencias varias noches seguidas. Los síntomas se intensificaron. Sensación de quemazón en todo el cuerpo, temblores violentos, daños renales, pérdida de funcionalidad en el brazo izquierdo, problemas cognitivos y un deterioro muscular tan grave que acabó sobreviviendo con comida para bebés. Los médicos le hicieron pruebas de cáncer, ELA, Parkinson y esclerosis múltiple, pero todos los resultados fueron negativos. Gina investigó por su cuenta y llegó a la conclusión de que el gadolinio se había depositado de forma permanente en su cuerpo. Cuando se lo expuso a su equipo médico de Houston, lo descartaron. Ella les dijo una vez claramente que la habían envenenado y que tenían que actuar o moriría. Chuck describió cómo veía la muerte en sus ojos y sabía que la estaba perdiendo. Se puso en contacto con un médico integrativo de Reno, alquiló un avión privado y un paramédico y transportó a Gina al otro lado del país para que recibiera terapia de quelación. Las pruebas confirmaron que sus niveles de gadolinio estaban, en palabras del propio médico, literalmente por las nubes. Chuck durmió en el sofá junto a su cama durante 5 meses, le leyó en voz alta sus 17 libros y voló con ella a China para someterla a tratamientos con células madre. Dijo claramente a los entrevistadores que había renunciado a su carrera cinematográfica para mantenerla con vida. El coste financiero total de 2012 a 2017 fue de aproximadamente $2 millones, casi íntegramente de su bolsillo. En 2017, los Norris presentaron una demanda de $10 millones contra una empresa farmacéutica. Ambos testificaron ante el Comité Consultivo de la FDA en septiembre de 2017 y la FDA votó posteriormente a favor de añadir nuevas etiquetas de advertencia a los agentes de contraste de gadolinio. La Agencia Europea del Medicamento suspendió de plano 3 productos. La demanda se desestimó voluntariamente en enero de 2020 sin que se llegara a un acuerdo. Cada parte pagó sus propios honorarios legales. Ahora, cuando el propio Norris ya no está, vamos a contarte lo que dejó: la fortuna y la lucha por su legado. El patrimonio de $70 millones no se construyó solo con películas. El infomercial Total Gym, en colaboración con Christie Brinkley, se emitió durante casi 30 años en 85 países y vendió más de 4 millones de unidades. Tras su muerte, Brinkley escribió que traerla a bordo había sido idea enteramente de Chuck y que ella le estaba eternamente agradecida. Sigue siendo una de las asociaciones de famosos para mantenerse en forma más duraderas de la historia de la televisión. El rancho del lobo solitario se convirtió en su propio motor. En 2011, unos trabajadores que perforaban en busca de agua dieron accidentalmente con un acuífero artesiano de 23.000 años de antigüedad situado bajo roca volcánica en la propiedad. Ese descubrimiento llevó a Chuck y Gina a fundar Seaforth Bottling Company en 2015, construyendo una planta de producción capaz de llenar 400 botellas por minuto. Seaforth Water vende ahora en los 48 estados contiguos. Gina controla el 51% como consejera delegada, lo que significa que la empresa queda enteramente en sus manos mientras se resuelve la sucesión. Su fundación Kickstart Kids, creada en 1990 con el apoyo del presidente George H. W. Bush, llegó a prestar servicio a 58 escuelas de Texas y a más de 120.000 jóvenes a lo largo de su vida. Fue, según la mayoría de los testimonios, el proyecto del que se sintió más orgulloso. No se trata de una película ni de una escena de lucha, sino de una habitación llena de adolescentes que aprenden que la disciplina crea algo en su interior que les sigue a todas partes. La discusión sobre quién era realmente Chuck Norris se encendió en el momento en que murió. Era un cristiano devoto que dijo públicamente que la fe era lo más importante en él. Fue durante mucho tiempo portavoz de la NRA. Apoyó a Mike Huckabee en un anuncio de campaña 2007 que cambió aquella contienda de primarias, y luego apoyó a Donald Trump por 2016, Escribió una columna política para WorldNet Daily durante casi 20 años.
Tras su muerte, un medio de entretenimiento publicó un artículo en el que argumentaba que su política había eclipsado su legado. La reacción fue inmediata y feroz, y el debate apenas había comenzado. La fortuna es real. El rancho, la compañía de aguas. Los derechos de autor, el acuerdo de la demanda, la propiedad de Kauai. Todo ello es real, y se está dividiendo ahora mismo entre la gente que le quería. Pero la razón por la que su familia pidió al mundo que les diera las gracias por quererle en lugar de por verle, es que el hombre que había detrás de la leyenda siempre fue más humano, más complicado y más digno de conocer de lo que nunca se permitió. Deja tu opinión en los comentarios de abajo porque la lucha por el verdadero legado de Chuck Norris ya está teniendo lugar y queremos saber exactamente cuál es tu postura al respecto.